Buenas noches, bienvenidos a la actividad académica del ESCARE y la Sociedad Santanderiana de Anestesiología y Reanimación. Habla Luis Alejandro Puentes Carreño, anestesiólogo de la ciudad de Bucaramanga. Es un gusto para la Sociedad Santanderiana que estemos acá reunidos para revisar estos temas que son de mucho interés diario, ya casi. Van a haber dos conferencias el día de hoy. La primera es una conferencia del doctor Alexander Álvarez Ortiz acerca del manejo perioperatorio de dispositivos de estimulación cardíaca. El doctor Alexander es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo y epidemiólogo. Posteriormente nos va a acompañar el doctor Eduardo Alape Benítez. Él es médico anestesiólogo, máster en tratamiento de dolor de la Universidad de Salamanca de España. Igualmente es fellowship en intervencionismo de dolor crónico y paliativo y es médico especialista en la Foscal y para manejo de dolor y cuidado paliativo. Es docente del posgrado de anestesiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Espero que le saquemos el mejor provecho a esta charla. Espero muchas preguntas porque cada vez son más los pacientes que tenemos en nuestras salas con dispositivos implantables. Pacientes que tienen alta morbilidad y muchas enfermedades asociadas. Entonces, espero que le saquemos provecho a esto. Buenas noches, doctor Alexander Álvarez. Estamos con usted. Buenas noches, doctor Puentes. Gracias a ESCARE y la Sociedad Santanderiana de Anestesiología por esta invitación a ese evento tan importante y de muchísima trascendencia porque lo vivimos día a día. Vamos a tratar un tema muy interesante que es el manejo perioperatorio de dispositivos electrónicos cardíacos implantables. ¿Qué debemos saber? ¿Cuáles son los aspectos generales? ¿Y qué podemos realizar nosotros en el punto de vista de la anestesia? Declaro no tiene ningún tipo de conflicto de interés, sin embargo soy consultor, investigador y productor para alguna de estas empresas y definitivamente esa es la actitud que no debemos tomar cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un marcapasos en servicio de urgencias, unidad de cuidados intensivos y mucho menos cuando el paciente se encuentra en sala de cirugía, pero definitivamente esta es la actitud que uno ve cuando muchos colegas se enfrentan a un paciente que tiene un marcapasos, un cardiodefibrilador, un cardioresincronizador. Y aquí estoy yo como un cardiólogo, electrofisiólogo, frente a anestesiólogos, este tipo que nos va a hablar de anestesia, si este es el área que nosotros manejamos. Entonces voy a tratar de exponer algunos aspectos generales y tratar de resolver algunas dudas, algunos tópicos para discutir en esta conferencia. Y siempre que me colocan este tema, digo, me tocó bailar con la fea porque existe una gran cantidad de información, de datos dispersos y que definitivamente no hay una homogeneidad en las cosas que nosotros hacemos en el día a día, pero vamos a tratar de que esto feo sea lo bonito y podamos tratar de sacarle el mayor provecho. Definitivamente hay que entender que nuestro corazón tiene un componente hemodinámico, un componente eléctrico que funciona de una manera simultánea. No solamente entender el corazón como bomba, sino que tiene un sistema eléctrico compuesto por el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, y a su vez la rama izquierda anterior-posterior, antero superior y posterior inferior. Cuando alguno de estos componentes tiene algún tipo de problemas, bien sea primario o secundario, es decir, adquirido, o el paciente nace con algún tipo de enfermedad de nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular o adquiere una cardiopatía, ya pongámosle cualquier nombre, en nuestro medio chagásica, isquémica, idiopática, etcétera, en algún momento tiene algún tipo de trastorno eléctrico, va a verse abocado a enfrentarse a implantar un dispositivo de estimulación cardíaca, más comúnmente denominado marcapasos o cardiodefibriladores, para poder mejorar esa parte eléctrica y
poder nosotros implementar lo que denominamos como estimulación artificial, porque nuestro sistema eléctrico ya no se encuentra funcionando bien. Entonces, empezamos diciendo que los dispositivos cardíacos implantables están integrados o compuestos básicamente por electrodos que lo que hacen es estimular, y un generador de marcapasos que lo que hacen básicamente es generar o emitir impulsos eléctricos para permitir la actividad eléctrica del corazón. Trata de mantener para poder establecer las necesidades metabólicas de cada paciente. Hay pacientes que tienen o requieren una frecuencia cardíaca mucho mayor, pacientes que requieren frecuencias cardíacas menores dependiendo de su actividad, para mantener definitivamente su estado metabólico. En términos generales existen 3 tipos de dispositivos cardíacos implantables que comúnmente utilizamos: los marcapasos, los cardiodesfibriladores implantables y los marcapasos con resincronización cardíaca. Esto es lo que usualmente vemos en las salas de cirugía y lo que nosotros vemos en nuestra consulta. Cada vez se implanta con más frecuencia. En Estados Unidos se implantan anualmente más de 400,000 marcapasos y más de 120,000 cardiodesfibriladores, un número altísimo. En nuestro medio, definitivamente en Colombia no hay registro, no estamos acostumbrados a registrar, pero en este momento estamos, el Colegio Colombiano de Electrofisiología, realizando dicho registro. En Bucaramanga, en Santander, ese dato sí lo tenemos, aproximadamente se implantan 800 dispositivos por año, y en la institución donde yo trabajo, implantamos aproximadamente 400 dispositivos al año, es un número importante y considerable. Entonces, empecemos hablando de una manera general para ponernos en contexto de los dispositivos los cuales nosotros nos enfrentamos, a ustedes como anestesiólogos se enfrentan en el día a día. El marcapasos es un generador de batería con un cable de estimulación endocárdico, compuesto que tiene varios tipos de formas de estimulación, una forma de estimulación monopolar, o bipolar, dependiendo del tipo de electrodo o cable que tengas, si tiene un electrodo coaxial o un electrodo de un solo componente, o cuando tiene múltiples polos que permite estimulación multipolar. El marcapasos con electrodo unipolar permite hacer, y ahorita vamos a mostrar una gráfica, en donde el circuito del arco eléctrico lo realiza entre la punta del electrodo y el generador o la carcasa. El bipolar, el arco eléctrico lo realiza entre la misma punta del electrodo. Y esto es importante porque dependiendo de cómo se encuentre programado el generador, si es monopolar o bipolar, nos va de una u otra manera a permitir aumentar o disminuir la posibilidad de interferencias electromagnéticas en la sala de cirugía. Son unicamerales o bicamerales dependiendo si sensan o estimulan una o dos cámaras. Esta es una radiografía de tórax donde observamos un marcapasos bicameral ubicado en la aurícula derecha y en el tracto de salida del ventrículo derecho, que es comúnmente que nosotros observamos en una placa de tórax. La estimulación unipolar entonces nos permite realizar un arco eléctrico entre la punta del electrodo y la carcasa. Mire que toda esta transmisión de corriente eléctrica ocurre a través de los tejidos, de los músculos y de la misma sangre. Se hace a través de electrodos unipolares que básicamente son mucho más pequeños, más delgados. Afortunadamente ya casi no disponemos de ellos porque tenían mucha interferencia electromagnética, y cuando nosotros lo programamos en unipolar observamos en el electrocardiograma una gran espiga, lo que nos gusta ver en el electrocardiograma, la espiga grande, y eso se da básicamente porque programamos el marcapaso en la estimulación unipolar. La estimulación bipolar, la corriente fluye a nivel distal entre el ánodo y el cátodo básicamente por un electrodo coaxial que permite la conducción eléctrica casi que de 1 a 3 milímetros en el ápex del ventrículo, o más bien de distancia en el tejido endocárdico o subendocárdico que está estimulando. Eso hace que tengamos una menos posibilidad de que haya interferencia electromagnética, de que haya alteraciones endocárdicas o de los electrogramas, porque hay menos posibilidad de efectos de sensado y de captura de los músculos o de los movimientos miofaciales. Un marcapasos unicameral es un generador de impulso eléctrico con un electrodo que va a una cámara, bien sea al ventrículo derecho o a la aurícula derecha. Un marcapasos bicameral va a estimular el ventrículo derecho y la aurícula derecha. También hay que tener en cuenta los tipos de electrodos. Hay electrodos de fijación pasiva, simplemente para un conocimiento general, que tienen como unos bigotes que permiten anclarse en las trabéculas de los músculos papilares.
o de los músculos pectíneos. Los electrodos de fijación activa, que son tirabuzones o sacacorchos, que permiten insertarse en su endocardio. Miocárdicos epicárdicos, que se colocan en salas de cirugía, usualmente por medio de suturas, pueden ser suturados, atornillados o implantados por penetración directa. Y lo que se viene, estamos ya casi a puertas de empezar a implantar en nuestra ciudad, son los electrodos, los marcapasos sin electrodos, los wireless, es decir, son electrodos que implantamos por vía percutánea a nivel femoral, en el cual avanzamos por la vena cava inferior, llegamos a la aurícula derecha, atravesamos la válvula tricúspide e insertamos dicho electrodo a nivel de las trabéculas y el endocardio del ventrículo derecho. Es muy pequeño, tienen como unos vellitos, unos pelitos en la punta que permiten anclarlo, y por medio de oscilación va a permitir la estimulación del corazón. Entonces es interesante, estamos a la espera de empezar a implantar ese tipo de dispositivos. Los cardiodefibriladores básicamente son como marcapasos, pero mucho más especializados. Tienen la capacidad de detectar arritmias en caso de que el paciente la llegue a presentar y darle un choque eléctrico y salvarle la vida. Es como si el paciente tuviera un marcapasos y adicionalmente tuviera un desfibrilador de los que hay en los servicios de urgencias o salas de recuperación en cirugía portátil. Eso es un cardiodefibrilador. Sirve como marcapasos y sirve adicionalmente como desfibrilador. Permite censar y detectar cualquier tipo de arritmia y darle el choque eléctrico para salvarle la vida al paciente. Básicamente uno los puede reconocer en la radiografía de tórax, porque fíjense ustedes, en el electrodo tienen en la región proximal, en la región distal, es un poco más grueso. Ustedes ven en la radiografía de tórax que está de color blanco. Básicamente son los coils de desfibrilación. Es el equivalente a las paletas que nosotros utilizamos para cardiovertir o desfibrilar a los pacientes. Entonces, el arco eléctrico del choque que va a bloquear la arritmia cardíaca se encuentra ubicada o realiza ese circuito entre esas dos paletas. Entonces, esos básicamente son las bobinas de desfibrilación que nos permiten de revertir o cardiovertir esa arritmia cardíaca que presentan los pacientes. Los marcapasos de resincronización, pues es una terapia coadyuvante al tratamiento de falla cardíaca en el paciente que no responde adecuadamente al manejo farmacológico, lo recomendado por las guías, con su betabloqueador, ARA2 o IECA y su antagonista aldosterona, y pues ahorita que se habla mucho del sacubitril/valsartán, los ARNIs. Entonces, básicamente, esos aquellos pacientes que no mejoran, que siguen con una mala función ventricular, pacientes que siguen con falla cardíaca, vamos a implantar un marcapasos tricameral para resincronizar, es decir, estimular las diferentes partes del ventrículo izquierdo y hacer que la estimulación sea mucho más efectiva. Lo que nosotros hacemos inicialmente, muchos de ustedes con seguridad han dado anestesia para este tipo de implantes de dispositivos, es hacer una venografía del seno coronario, que es la gran vena magna, en la cual nosotros hacemos una venografía y determinamos cuál es la vena apropiada para avanzar ese otro electrodo que va a quedar justo en el epicardio y va a estimular el ventrículo izquierdo. Usualmente se ubica o se inserta en la vena en la rama posterolateral o lateral del ventrículo del seno coronario, que va a estimular el ventrículo izquierdo. Básicamente uno lo reconoce en la radiografía de tórax porque hay 3 electrodos. Entonces, fíjense ustedes en la placa de tórax, un electrodo en aurícula derecha, un electrodo en ventrículo derecho, y aquí donde dice ese es el seno coronario, es aquel electrodo que hemos insertado y va a estimular el ventrículo izquierdo. Las indicaciones conocidas: enfermedad de nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular sintomático o bloqueo asintomático de alto grado, es decir, aquel que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 40 o que hace pausas más de 3 a 5 segundos, o aquel paciente a quien le hemos hecho una ablación y sigue con bloqueo cardíaco, aquel paciente con un bloqueo bifascicular o trifascicular que hace síncope, pacientes con hipersensibilidad patológica del seno carotidio, entre otras causas. Las indicaciones del cardiodefibrilador, pues bien conocidas como indicación de prevención primaria, es decir, aquel paciente que tiene riesgo de presentar muerte súbita o arritmia ventricular, es decir, fracción de eyección por debajo del 30 o del 35%, dependiendo si el paciente tiene una cardiopatía isquémica o no isquémica, respectivamente, asociada a una clase funcional deteriorada, 2 o 3, sin que haya una mejoría adecuada después del tratamiento óptimo para falla cardíaca. Y también está indicado en pacientes con prevención secundaria, es decir, aquel paciente que ya ha sobrevivido a un evento de muerte súbita y que requiere un desfibrilador porque definitivamente puede volver a ocurrir este evento, independientemente de la fracción de eyección.
Las indicaciones de la terapia de resincronización cardíaca, pues ya la hemos comentado. Aquel paciente que está en ritmo sinusal o ya en fibrilación auricular, en clase funcional 2-3, con un QRS ancho mayor a 130 milisegundos, idealmente bloqueo de rama izquierda y una fracción de eyección por debajo del 35%, que no responde al tratamiento médico farmacológico durante por lo menos 3 a 6 meses y persiste con falla cardíaca y mala función ventricular. Entonces ya una vez hemos definido, bueno, ya tenemos nuestro paciente, vamos a implantarle su marcapaso, ¿cuál es el modo de estimulación? Y ahí viene el otro coco y la otra duda cuando nos enfrentamos y no sabemos reconocer cuál es la forma de estimulación o de programación. Entonces viene la segunda parte, que es la codificación. Básicamente es importante reconocer para poder poner a funcionar adecuadamente el marcapasos o la terapia de estimulación, y desde el año 87 y posteriormente en el 2002 se establecieron el sistema de codificación de la NASPE y de la BPEG, y ya más recientemente, el año 2012, el HRS, la Heart Society, en donde básicamente da 5 letras para poder nosotros identificar cómo es la forma que vamos a poner a estimular un marcapasos. Entonces, muchos de nosotros nos hemos enfrentado, sí, el paciente tiene un marcapaso en AAI, BDD, BOO, etcétera, pero el objetivo es que tratemos de mirar y entender muy gráficamente y claramente a qué corresponde cada una de esas cosas. Entonces, la primera letra que nosotros, cuando nos enfrentamos a un marcapaso, o bien sea marcapasos transitorio o un marcapasos de estimulación cuando se reportan en las reprogramaciones, la primera letra es la cámara estimulada, siempre es la cámara estimulada. Entonces, si está en VBI, la primera cámara estimulada es la B, el ventrículo. Si aparece la A, es la aurícula, la B, el ventrículo, y la D es dual. La segunda letra es la cámara sensada, es decir, cuál es la cámara que permite, qué pasa con ese marcapaso si veo una estimulación de la aurícula, del ventrículo o ambas. Entonces, la segunda letra corresponde a la cámara sensada. Senso aurícula, senso ventrículo, la D, senso ambas cámaras, o la O no me importa o no depende de la actividad sensada. La tercera letra es la respuesta del marcapaso al sensado. Es decir, ¿qué hace el marcapasos si está programado en 60 y el paciente hace una frecuencia cardíaca de 80? Pues, ¿qué hago? Me inhibo. ¿Qué hago si el paciente qué hace el marcapasos si la frecuencia cardíaca está en 60 y resulta que está en 58, 59? Pues le doy el impulso, es decir, hago un trigger. ¿Qué hago si el marcapaso está en 60 y ambas cámaras, la aurícula y el ventrículo, están en 90? Pues se inhiben ambos, respuesta dual al sensado. Entonces, esos son como los 3 grandes que nosotros utilizamos en la práctica diaria. La cuarta letra corresponde a unos modos de estimulación de algunos marcapasos que permiten adaptarse a la respuesta del paciente a la actividad física. Entonces viene la R, que es el sensor de actividad. Entonces nosotros observamos VBI-R, DDD-R, AI-R, que es la respuesta al sensado, o la O, que es la ausencia de la actividad. Y la última es la estimulación múltiple, básicamente cuando hacemos estimulación multipunto en algunos pacientes que tienen terapia de resincronización cardíaca. Entonces, miremos unos ejemplos para que nos llevemos una idea general. En marcapasos unicamerales está programado en AI, miremos este ejemplo, un paciente con enfermedad de nodo sinusal. La primera letra es la cámara estimulada, es decir, hay electrodos que estimulan la aurícula, ya casi no a nivel bicameral. Entonces, la primera cámara es la cámara estimulada, es decir, A, estimula la aurícula. La segunda letra es la cámara sensada, senso la actividad auricular. Y la I es me inhibo. Quiere decir, si yo tengo programado un paciente en AI 60, el paciente hace una frecuencia cardíaca sinusal en 80, quiere decir que me está sensando por encima de la frecuencia programada y se va a inhibir. Eso es lo que hace el marcapaso en AI. Pero si me bajo, si la frecuencia cardíaca baja a 35 40, el marcapaso va a estimular la aurícula. Si el paciente tiene un bloqueo de completo o bradicardia de flutter y colocamos un electrodo de un solo cable en el ápice del ventrículo derecho, vamos a programarlo en modo VBI. V estimula el ventrículo, la segunda letra V sensa el ventrículo y la I me inhibo si veo actividad eléctrica espontánea del paciente. Ahora, si tenemos un marcapaso bicameral, el ejemplo en VDD, si tiene un bloqueo de completo, sin fibrilación auricular ni flutter, quiere decir VDD, V estimulo
Acuérdense, la primera es la cámara estimulada. Estimulo el ventrículo. D, censo la actividad dual auricular y ventricular. Y la tercera letra, D, respondo, bien sea inhibiéndome o activándome o dando un latido, dependiendo de la frecuencia del paciente. Y el bloqueo de completo, el DDD, es, en teoría es el más fisiológico porque estimula ambas cámaras, D, aurículo y ventrículo, D, la segunda letra, censo la actividad auricular de ambas cámaras y respondo con inhibición o trigger si el paciente se le baja la frecuencia o reduce la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que nos podemos enfrentar en una sala de cirugía con los pacientes portadores de dispositivos eléctricos? El más importante es el daño o la reprogramación o el reinicio del dispositivo. Y eso vamos a profundizar un poco más, quizás porque es lo más frecuente. Pero es importante saber que puede haber un daño directo físico del dispositivo a sus componentes en cirugías torácicas o abdominales altas, procesos infecciosos cuando hay una bacteremia perioperatoria y puede haber infección de bolsillo, endocarditis, puede haber exposición del generador, quemaduras de los tejidos por medio de los cables por conducción a través de los electrodos, principalmente en las resonancias, imposibilidad para reprogramación cuando utilizamos electrocauterio casi encima del generador y el dispositivo queda, el software del dispositivo queda inactivo y no lo podemos reprogramar. Complicaciones asociadas a maniobras o agentes vagotónicos, opioides de acción rápida, por ejemplo, que hacen que un paciente que no tenga tanta bradicardia o que su nodo AB no esté tan comprometido, pero por efecto de medicamentos puede quedar dependiente de un marcapasos. Cuando hay balances o alteraciones hidroelectrolíticas, equilibrio ácido básico, pues se altera el microambiente entre el electrodo y el endocardio y puede hacer que los umbrales se incrementen y el paciente no estimule. Entonces, fíjense que son en términos generales las más frecuentes. Sin embargo, lo más frecuente son las interferencias electromagnéticas, es lo más común, básicamente por el uso del electrobisturí, la energía por ablación por energía de radiofrecuencia y el uso de la resonancia. Son las tres formas más importantes de generar interferencia electromagnética en estos dispositivos. Pero ojo, cualquier aparato que emita ondas de radiofrecuencia entre 0 y 10 a la 9 Hz puede generar o interferir un mal funcionamiento del dispositivo. O sea, cualquier dispositivo puede generar, cualquiera que genere ese tipo de ondas puede generar alteración en el funcionamiento del dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Puede haber una posible daño en el funcionamiento del dispositivo porque está muy próximo al campo magnético que está generando la fuente externa. Entonces, ¿qué podemos esperar si existe una interferencia electromagnética? Entonces, ubiquémonos en dos contextos. Cuando hay modos de estimulación inhibidos, como el AAI, VVI, DDI, lo que puede ocurrir es que hay una inhibición en la generación de impulsos y haya sistole. Entonces, es importante esa parte, por eso es clave conocer antes de implantar, antes de iniciar una cirugía, cómo está programado el dispositivo. Si el paciente está programado en DDD, lo más frecuente es que hay una alteración en la sensibilidad de la aurícula y se aumente la frecuencia cardíaca, porque hay un cambio activado de modo que ocurre de una manera simultánea en estos pacientes. Entonces, ya se sabe, si tiene un modo inhibido, se inhibe la generación de impulso. Pero si está en un modo dual, ¿qué va a ocurrir? Se aumenta la frecuencia cardíaca ventricular porque hay una alteración en la sensibilidad de la aurícula. Entonces, fíjense ustedes cómo este registro electrocardiográfico de un paciente con un marcapasos que está en modo BBI y por una interferencia electromagnética, un electrobisturí muy cerca del generador, que ocurre una de esas ondas del electrobisturí generó un impulso a través del generador de pulso y a estas de los electrodos y puede inducir. Entonces, preparémonos para una taquicardia ventricular, para una pérdida de la captura y un deterioro en la amplitud de señal y de efecto de sensado. Lo que hizo este paciente fue básicamente una taquicardia ventricular, básicamente porque ocurrió una estimulación, una generación de un rayo, pues del electrobisturí muy cerca del generador. Puede ocurrir defectos del sensado del canal ventricular cuando utilizamos el electro.
con las recomendaciones que fuera de las recomendaciones que vamos a decir, o puede acelerarse cuando hay un sensado alterado en el canal auricular. Entonces, estas cosas pueden observarse después cuando hacemos las reprogramaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos esperar si ocurre una interferencia electromagnética en un paciente con un cardiodefibrilador? Pues puede haber una confusión intrínseca y extrínseca, pueden haber descargas inapropiadas, pues se puede resetear el desfibrilador. Puede ocurrir también un cambio a modo imán, es decir, empieza a estimular de una manera asincrónica, se inhiben las terapias antitaquicardia, y puede incluso caer una estimulación asincrónica en una T y producir un fenómeno de RNT. Pueden haber otros escenarios, otros dispositivos quirúrgicos, según la interferencia electromagnética, pueden haber otro tipo de alteraciones, pueden haber otros escenarios también que pueden generar complicaciones de interferencia electromagnética, como ya hemos mencionado, la resonancia, la ablación, la litotricia, la terapia electroconvulsiva, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes de interferencia? Es importante clasificarlo en 3 grandes grupos. Grupos de bajo riesgo, cuando se utilizan electrobisturís tradicional y avanzados, o bisturí armónimo. Riesgo intermedio, cuando utilizamos electrobisturí monopolar en modo corte y coagulación, y de alto riesgo cuando utilizamos coagulación con argón y electrobisturí con tecnología de plasma. Entonces, esas cosas pueden ocurrir para tener en cuenta cuando los cirujanos vayan a estar en la intervención y vayan a utilizar electrobisturí. Es importante tener en cuenta si es un riesgo bajo, intermedio o alto. Toda cirugía por encima del ombligo, a menos de 15 centímetros del ombligo y del dispositivo, ahí implica que hay un factor de riesgo para interferencia electromagnética. Por eso la placa debe colocarse en una forma no tan cercana al marcapaso del cardiodefibrilador. Si esta está muy cercana, lo que puede ocurrir es que puede interferir con el dispositivo y dañarlo de una manera permanente y tener alguna complicación intraoperatoria. Las ráfagas del electrobisturí largas, mayor a 5 segundos, con intervalos cortos, menores a 5 segundos, en la nueva ráfaga, predispone a interferencia electromagnética, pérdida de captura, y en los desfibriladores, esta detección incrementa, ese incremento de la longitud de onda y la frecuencia puede desencadenar choques inapropiados del cardiodefibrilador, perdón. Entonces, dentro del manejo preoperatorio hay que tener en cuenta algunas cosas. Yo siempre digo que la historia clínica es importante porque, y más en la valoración preanestésica en la consulta, le hay que mirar en pacientes con marcapasos cuándo fue que se implantó el marcapaso. La reprogramación del marcapasos también es un acto de consulta médica anestésica, tan importante como una radiografía de tórax, como un hemograma, como una creatinina, como un electrocardiograma. Si el paciente tiene marcapasos, es importante en la evaluación preanestésica solicitar el carnet del dispositivo y cuándo fue la última reprogramación del paciente. ¿Para qué? Para evaluar el estado de la batería, quién lo reprogramó, si de pronto se puede poner en contacto con el electrofisiólogo que lo vio y en dónde se están haciendo los controles. Tiene una nueva sintomatología, porque puede que lo hayan reprogramado y estuviese bien el dispositivo hace un mes, 2 meses, pero resulta que en los últimos 2 meses se ha empeorado, ha tenido un deterioro clínico, algo debe estar pasando y que amerite una reprogramación subsecuente o previa a la cirugía. Es dependiente totalmente del marcapaso. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Solicitarle siempre el carnet al paciente. Ellos lo portan porque se les entrega el día del implante y ellos saben que su carnet es como una cédula de ciudadanía que lo identifica como portador de su marcapaso o un cardiodefibrilador resincronizador. Muchas veces no tenemos disponible esa tarjeta o ese carnet. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder ubicarnos? Entonces, buscar registros de reprogramación del dispositivo, tratar de comunicarnos con colegas. Si no es posible, tratar de avisar a la casa matriz para buscar la base de datos del fabricante y poder ver qué tipo de dispositivo tiene. Otra alternativa importante es en la radiografía de tórax. Entonces, buscar si los electrodos son unipolares o bipolares. Básicamente, uno los puede identificar observando la punta del electrodo. Determinar si tiene un desfibrilador, un cardiodefibrilador, y eso lo podemos ver en la radiografía de tórax. Fíjense ustedes acá, en la punta del electrodo, en esta radiografía de tórax, que es un marcapaso, observamos que hay como 2 tamborcitos. Esto indica que tienes un electrodo bipolar.
Y fíjense ustedes aquí en esa otra radiografía de tórax vemos un generador un poco más grande y tiene un coil de desfibrilación, las dos paletas, los dos extremos de color blanco y más grueso que hablan que es un cable de desfibrilación. Dentro del manejo preoperatorio, el examen físico, mirar el tamaño del generador, la integridad de la herida, el cuadro hemático, hay que mirar que no haya hipercalemia, trastorno ácido básico, hiperglicemia, porque todos alteran los umbrales de estimulación, ver un electrocardiograma de dosis de derivación en las espigas, la placa de tórax para poder identificar el tipo de dispositivo y la integridad del electrodo. Fíjense, esta placa de tórax se la tengo desde que yo era residente, porque nos llamaron a ver un paciente en la clínica. Es un paciente de 67 años que iba a ser sometido a una cirugía programada en herniorrea inguinal. Tenía un bloqueo auriculoventricular paroxístico hacía 3 años y el electrocardiograma estaba en sinusal, tenía un bloqueo de primer grado y no había actividad del marcapasos. Todo el mundo asumió que todo estaba funcionando bien. Sin embargo, en la clínica, por protocolo siempre llaman al fellow de electrofisiología y en ese caso me llamaron y no había captura. Tenía una impedancia mayor a 2500 y se hizo una radiografía de tórax y se encontró que el electrodo ventricular estaba fracturado. Entonces, eso es una catástrofe intraoperatoria en este paciente que no estaba funcionando el dispositivo y que tenía un bloqueo auriculoventricular intermitente. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues básicamente los pacientes dependientes deben programarse en modo asincrónico antes de la cirugía en DOO o VOO. En pacientes con marcapasos con resincronización cardíaca, pues idealmente deben reprogramarse, no dejarlos en BBI, porque eso genera mucha inestabilidad hemodinámica y puede tener el paciente en falla cardíaca, hacer edema flash y un edema pulmonar. Los pacientes con desfibriladores se les deben desactivar las terapias antitaquicardia para no tener choques inapropiados. Y si el paciente está programado con la letra R, es decir, tiene un modo de sensor de actividad, hay que apagársela porque pues, se va a incrementar la frecuencia cardíaca intraoperatoria. En la consulta de oración preanestésica hay que evaluarse la longevidad de la batería, que por lo menos tenga 1 año de batería antes de la cirugía. Si detectan algún tipo de síntomas, síncope, mareo, cansancio, debe remitirse al paciente para que se evalúe la integridad del dispositivo, la presencia de arritmias o signos de falla cardíaca, y siempre que dudemos de que las cosas no están bien, por favor, llamemos al cardiólogo o al electrofisiólogo para que evalúe el paciente. Entonces, resumamos en cuanto al manejo de ese tipo de dispositivos. ¿A quién hay que reprogramar? Todos los pacientes con desfibriladores, todos los procedimientos con potencial uso de interferencia electromagnética, básicamente las cirugías que se ubican a menos de 15 centímetros del dispositivo o sobre el ombligo, en cirugía mayor en tórax o abdomen, en pacientes que son dependientes de estimulación, en pacientes con miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica. Todo niño con marcapasos debe ser reprogramado. Todos aquellos dispositivos cosensores de ventilación minuto, es decir, los que tienen la R para evitar taquicardias inapropiadas. ¿Qué hacemos en la reprogramación? Apagamos la terapia de taquicardia, cambiamos o modificamos el modo de estimulación. Muchas veces uno le dice al anestesiólogo a qué frecuencia lo quiere. Pues yo quiero 70, 80 o 90, etcétera. Y uno les programa porque quizás pues ustedes son los que saben en ese momento el tipo de cirugía, qué es lo que quieren. Y desactivamos las características de modulación del ritmo. Todo lo que esté por fuera de esto, pues usualmente no requiere reprogramación si en los últimos 3 meses antes de la intervención quirúrgica tiene una reprogramación donde muestre que el dispositivo está funcionando adecuadamente y que la batería tiene por lo menos 1 año. Entonces es importante, pilas, esta reprogramación es tan importante como el electrocardiograma, como la radiografía de tórax, como el hemograma. Es importante y hace parte de la consulta preanestésica. ¿Qué hacemos desde el punto de vista intraoperatorio? Podemos utilizar el imán, que podemos utilizarlos en algunos casos en particulares. ¿Qué hace el imán básicamente? Lo que hace es inhibir algunas funciones básicas y activar otras funciones. Es decir, ¿qué ocurre cuando colocamos un imán sobre el dispositivo previo a la cirugía o intraoperatoriamente? En los pacientes con marcapasos inducen una función asincrónica, es decir, empiezan a estimular a una modo de estimulación, una frecuencia que ya viene programada por el distribuidor. El paciente que está en DDD va a estimular en DO, es decir, va a estimular la aurícula del ventrículo independientemente del ritmo que tenga el paciente. El paciente que está en BBI se conmuta o se cambia a VOO, es decir, estimula el ventrículo y me olvido de la aurícula, me olvido de
nada, y del ritmo intrínseco del paciente. El que está en AI se va a conmutar a o O. Estimula la aurícula independientemente del ritmo del paciente. El paciente que tiene un cardiodefibrilador le va a desactivar la terapia, la función antitaquicárdica, es decir, no va a dar choques, pero mantiene la función antibradicardia, es decir, el paciente sigue programado con la forma que estaba previamente establecida, si estaba en AI, BDD, DDD, etc. En pacientes con terapia de sincronización, va a suspender la terapia de estimulación biventricular, es decir, va a quitar la resincronización y va a estimular únicamente el ventrículo derecho. Cuidado porque puede tener un compromiso hemodinámico. Si el imán no produce alguna respuesta, ¿qué hay que pensar? Usted se coloca en el imán y el imán no pasa nada. En el monitor no ocurre nada. Usted no ven la espiga en el monitor del paciente. O la batería está agotada o el dispositivo está programado para ignorar el imán o el campo magnético no alcanza el dispositivo. Básicamente en las mujeres con implantes mamarios o en las de emergencia, pero de rutina no es que sea lo ideal, ¿no? Cuando retiramos el imán, pues todo vuelve a funcionar de una manera adecuada. Esto no siempre está programado en todos los modelos, básicamente los nuevos sí, pero en los marcapasos quizás más viejitos no. Aquí tenemos una respuesta al imán en la parte superior, está estimulando en modo BDD, sensa la aurícula y tiene la espiga del ventrículo y cuando le colocamos el imán inmediatamente se acelera. Esto es lo que ustedes ven en el monitor cuando está un paciente acostado y le colocan un imán. Eso es lo que ustedes ven, se conmuta, se cambia a una forma que viene ya preestablecida. Pero fíjense qué pasa cuando colocamos el imán de una manera, si no sabemos qué ha pasado previamente. Pueden producirse interferencias, esa espiga puede caer sobre una onda T e inducir una taquicardia ventricular, inducir una TB polimorfa y una catástrofe. O se puede producir una asistolia. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta en el manejo intraoperatorio es la monitorización electrocardiográfica, pulsoximetría. Si el paciente se le va a colocar un catéter venoso central, tener mucho cuidado porque en las punciones podemos desplazar o afectar los electrodos. Puede haber desplazamiento de los electrodos, pero es importante tener a la mano el monitor y tener durante la cirugía un cardiodefibrilador. Debe colocarse de una manera anteroposterior a más de 10 centímetros del generador del dispositivo. ¿Para qué? Para que no haya afección de corriente eléctrica a través del generador. Otro de los aspectos importantes en la monitorización que es clave en la cirugía es mirar si captura o no captura. Y si observamos espigas, si realmente son espigas efectivas. Fíjense, en la parte superior, observas, hay espigas aisladas y hay espigas que no se producen, no hay capturas. En la parte inferior está programado en BO y como dijimos, es una forma asincrónica y vemos espiga, pero ninguna de ellas estimula. Probablemente este paciente debe tener un defecto de captura del generador, bien sea porque tiene un trastorno ácido básico, porque el electrodo se desplazó, porque tiene algún daño en el aislante, etcétera. Pueden encontrarse artefactos, entonces fíjense ustedes cómo nosotros, si no somos muy acuciosos en el electrocardiograma, podemos decir que está estimulando adecuadamente y no. El paciente tiene espigas, está en asistolia y solamente 3 latidos se estimulan. En la parte inferior observamos latidos o espigas sueltas sin estimulación ventricular efectiva. Durante la cirugía hay que contar con un imán, con un desfibrilador, utilizar el electrobisturí en lo posible en bipolar o un ultrasónico armónico. Si definitivamente es un monopolar, decirle al cirujano, por favor, ráfagas cortas, es decir, menos de 5 segundos, y que entre una y otra ráfaga pasen por lo menos 5 segundos. La distancia con el electrocautelio mayor a 15 segundos del generador en modo asincrónico. Uso de parámetros de corte y de coagulación lo más bajo posible, pero que no le incomode al cirujano. Preparar y disponer isoproterenol y atropina en caso de que haga alguna bradicardia y si en caso de que hay una pérdida de la función de marcapasos, lo que ponemos a la mano es utilizar el marcapasos transcutáneo mientras resolvemos la urgencia, ubicarlo a nivel anteroposterior con una captura máxima
lo más tolerada posible, pero con una captura máxima para resolver la urgencia. Tener consideraciones físico-químicas como trastornos metabólicos, la hiperglicemia, la acidosis, tener en cuenta las fasciculaciones y los temblores que generan miopotenciales e interferencias electromagnéticas en estos pacientes, que sobre todo cuando están programados en monopolar. Tener en cuenta algunos fármacos que producen fasciculaciones como la succinilcolina, la ketamina, el etomidato, que pueden producir interferencias o miopotenciales. Tener en cuenta también fármacos que pueden prolongar el intervalo QT, como los halogenados, haloperidol, metadona, que alteran la estimulación y el microambiente entre el electrodo y el endocardio. Hay que evitar altas dosis de vagotónicos como el fentanil, la desmetomidina, porque en estos casos puede haber o hay una inducción de la dependencia del marcapasos, hacer que el paciente presente mucha más bradicardia. Si hay estos pacientes intraoperatoriamente presentan una urgencia, una taquicardia, una fibrilación ventricular, utilizar el cardiodesfibrilador de una manera rápida para corregir la urgencia. Hay que seguir los mismos protocolos de reanimación. Esto no sufre ninguna modificación. Desfibrilarlo, cardiovertirlo, lo que necesites es una taquicardia ventricular estable, una taquicardia de complejos QRS regular estable, se cardiovierte. Si es una fibrilación ventricular, se desfibrila, hacerlo de una manera precoz. Previo a ello hay que apagar todas las fuentes de interferencia electromagnética. Los electrodos deben estar a 10 centímetros, a más de 10 centímetros del generador, y se utiliza la misma nivel de intensidad que en otros contextos, es decir, 150, 200 para el bifásico, 300, 360 para el monofásico. Si usted le llega un paciente a salas de cirugía, una emergencia, tiene un dispositivo, ustedes no tienen forma de tener conocimiento de qué es lo que tiene, qué tipo de dispositivo tiene, ahí sí colóquenle un imán. Entonces es importante tener un imán en salas de cirugía, porque a usted les puede llegar, y a muchos les ha pasado, con seguridad que les ha llegado, y a las 12, 2, 3 de la mañana les llega el herido con un marcapaso, con un desfibrilador, y ustedes no tienen forma de llamar a un electrofisiólogo que le haga una reprogramación, coloquen el imán encima y para cirugía. Entonces, disponer obviamente de un cardiomarcapaso de desfibrilador externo, el imán, pues colocarlo con bolsas estériles muy cerca del generador o encima del generador. Entonces, ¿ustedes qué pueden enfrentarse con esos pacientes a quienes les colocan el imán? Entonces, ustedes fíjense en el monitor. Si el marcapaso tiene ritmo propio, tranquilos, porque el paciente tiene un ritmo intrínseco, probablemente tiene una enfermedad del nodo sinusal, pero en ese momento no está taquicárdico porque tiene un choque hipovolémico, porque le han puesto adrenalina, atropina, etc. Si es dependiente de marcapasos, entonces tener en cuenta en lo posible utilizar electrobisturí en bipolar. Si tiene la función de R, es decir, que apenas se activa el electrobisturí, se aumenta la frecuencia cardíaca, pues evitar otras cosas que aumenten la frecuencia cardíaca, como los cambios de temperatura, las fasciculaciones, las alteraciones del pH. Y en los dispositivos, recordar que en los DAIs, en los cardiodesfibriladores, el uso del imán solamente quita o previene los choques del dispositivo. Que el manejo postoperatorio de aquel paciente, ¿qué vamos a hacer? Pues disponer de la pulsosimetría, la monitoría, consultar al servicio de cardiología si hay dudas respecto al funcionamiento del dispositivo, reprogramar las funciones suspendidas en el procedimiento. Tener en cuenta también que la resonancia magnética cada vez se está utilizando mucho más, que hay los dispositivos. Hay marcapasos o desfibriladores o resincronizadores que tienen ya activa la función tienen con algoritmo para resonancia que se pueden realizar. Cada vez son más los que estamos implantando, que el paciente firme el consentimiento informado. Cuando usted va a dar anestesia para esas resonancias deben tener en cuenta eso. Riesgos de calentamiento y lesión térmica. Contraindicaciones en quienes no se les debe realizar resonancia, pacientes con electrodos epicárdicos. El resto de cables se puede realizar la resonancia, pero debe tener por lo menos 6 semanas de haberse implantado el dispositivo. Los cardiodesfibriladores tienen los mismos efectos similares, pueden producir choques inapropiados, cardioversiones inapropiadas, desfibrilaciones o desprogramar el dispositivo. ¿Qué pasa cuando creo que se debe hacer antes de
de que el paciente se le va a hacer una resonancia, pues se debe evaluar adecuadamente el funcionamiento del dispositivo y es una condición sine qua non. Todo paciente que va para resonancia, así tenga un dispositivo que sea apto para resonancia, que lleve la orden del electrofisiólogo que le hizo la reprogramación. Es una prescripción médica. El electrofisiólogo escribe programar, activar modo DO, VO a tanto de frecuencia cardíaca. Si no está eso, no se debe realizar la resonancia, porque el electrofisiólogo ha reconfirmado que el dispositivo es apto. Se debe reprogramar el marcapasos, determinar si es dependiente o si no es dependiente, monitorizarse continuamente y chequear el dispositivo posterior a la resonancia. Muchos de los anestesiólogos, y conozco algunos colegas que dan sedaciones para terapia electroconvulsiva y con alguna frecuencia me han consultado qué tanto puede interferir. Es una técnica relativamente segura en pacientes con marcapasos. El estímulo localizado en la cabeza, que usualmente sea mayor a 15 centímetros de distancia, y ya. Los pacientes con marcapasos dependientes se deben reprogramar en modo asincrónico, VO o DO. Las convulsiones pueden producir miopotenciales, entonces cuidado con los pacientes que tienen marcapasos programados en monopolar, porque pueden producir interferencias, pueden desactivar funciones avanzadas, puede inducirse bradicardia o asistolia, por eso también es importante la reprogramación previa al dispositivo. Y en pacientes con cardiodefibriladores se deben desactivar las terapias. Con la radioterapia, pues cada vez más se entiende que entre más cerca esté del generador, pues más riesgo puede haber de lesión y desprogramación del mismo. Idealmente debe hacerse ese tipo de procedimientos por fuera del campo y radiación del dispositivo. Puede ser necesaria la reubicación quirúrgica al inicio de la radioterapia, es decir, pacientes que tienen seda de mama y tienen en una mama izquierda y tienen un marcapasos en la región infraclavicular izquierda. Entonces, en estos casos, pues en algunas ocasiones me ha tocado desplantar el dispositivo y colocarlo en el lado derecho porque pues básicamente la radioterapia lo va a lesionar. La cardioversión eléctrica y la desfibrilación pues no tiene nada que ver. Si usted es un paciente tiene un marcapasos o tiene un cardiofibrilador y hace una taquicardia ventricular y no está funcionando el dispositivo, el desfibrilador no está descargando, ustedes hacen igualmente la misma, colocan las paletas lo más alejados, 10 a 15 centímetros del generador, colocan las palas y emiten la misma cantidad de corriente, bien sea si es en bipolar o es en monopolar. La reanimación cardiopulmonar, los mismos protocolos de reanimación, no cambia para nada lo que recomienda la guía de la AJA. Y finalmente, pues esto es como el resumen de cuáles son los manejos de las potenciales fuentes de electromagnética, los pacientes con electrocauterio, ya lo hemos mencionado, idealmente el electrobisturí en bipolar, con ráfagas cortas, pacientes con ablación con radiofrecuencia, pues evitar el contacto del catéter con el electrodo, en lo posible. Ha pasado que en algunos procedimientos hace asistolia el paciente. En la litroticia extracorpórea, evitar que el foco de la litroticia caiga sobre el generador de expulso porque eso lo puede desconfigurar. En el neuroestimulador, pues no utilizar bloqueos, utilizando ultrasonido, si es necesario realizar ultrasonido y utilizar la menor corriente posible. Recuerde que cualquier onda electromagnética puede producir desconfiguración del generador y la resonancia está contraindicado en los pacientes quienes no tienen algoritmo para resonancia. Para concluir, cada vez más se están implantando este tipo de dispositivos, marcapasos y desfibriladores. Los dispositivos cardíacos implantables son cada vez más seguros. Todos los dispositivos utilizan el mismo sistema de codificación. Es necesario conocer el funcionamiento normal de los dispositivos y los posibles efectos de las interferencias electromagnéticas durante el proceso quirúrgico. Los dispositivos monopolares son más susceptibles de interferencia electromagnética. Para la mayoría de marcapasos, el imán iniciará una estimulación asincrónica. En los cardiodefibriladores desactivará la terapia antitaquicardia, pero no cambiará el modo de estimulación y es fundamental como anestesiólogos conocer cuándo una función debe ser desactivada o un dispositivo reprogramado. Quizás esas son las siete conclusiones más importantes para llevarnos para la casa de toda esta conferencia y esa cantidad de información que hemos
tenido a lo largo de esta conferencia. Les recomiendo este libro, La interferencia electromagnética, está disponible en la página web del Colegio Colombiano de Electrofisiología y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para profundizar quizás un poco más en el tema. Muchísimas gracias a todos por estos minutos que me han permitido y pues estoy abierto, no sé, a las preguntas ahora o será después. Muchas gracias, doctor Álvarez, por su intervención. Las preguntas las realizaremos al finalizar la conferencia del doctor Alape. Le pedimos el favor entonces que nos acompañe. Le agradecemos mucho y esperamos más tarde poder contar con usted para resolver muchas dudas que tenemos acerca de su tema. Continuamos. Por supuesto. Gracias, doctor. Continuamos con la conferencia del doctor Eduardo Alape Benítez. Doctor Eduardo, ¿lo escuchamos, por favor? Aló, buenas noches, doctor Puentes. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Bueno, gracias. Vamos a iniciar. Muy agradable la charla con el doctor Álvarez y muchas gracias a todos por la compañía. Vemos que ha habido una asistencia envidiable hoy. Y para mí es una alegría poder compartir con ustedes unos minutos. Realmente lo que tenemos es que el padre de estos sistemas fue la orientación terapéutica que se dio desde la parte de los dispositivos electrónicos para manejo cardíaco, pero se visualizaron unos nuevos targets y se pudieron definir algunos targets mejores en otros sitios, estimulador espinal, estimulador cortical profundo, y varios de ellos han dado un fruto importante. Aquí nos vamos a dar un poquito definido hacia el estimulador espinal y la bomba intratecal, que son los que más manejamos en nuestro país, y que eventualmente la relevancia se va dando en el sentido que aquí al lado izquierdo tenemos una imagen cómo se ha incrementado la aparición de los dispositivos. Esta es una diapositiva del 2015 de cómo se aumentaron ese implante en Estados Unidos, y al lado derecho cómo en la Florida en el año de 2018 se dispararon también la inserción de estos equipos a nivel de los consultorios en la Florida. En la práctica, lo que hemos visto, el doctor Álvarez ahora nos habló de los dispositivos cardíacos, y realmente hay una literatura interesante de ellos. Frente a los no cardíacos tenemos poca literatura para poder tener una información pues adecuada, pero realmente lo que nosotros buscamos es que nos vamos a ver enfrentado a algún tipo de pacientes con dolor crónico, el que ya lo tuvo y fue suplantado y que presenta unas alteraciones estructurales sobre los sitios donde estuvo, el que ya lo tiene y funciona bien, pero va para algún tipo de cirugía, el que ya lo tiene y no funciona bien y va para reprogramarlo, para eventualmente solucionar la problemática que tiene, o el que lo va a tener y nos vamos a enfrentar a un acto anestésico para la implantación. Cada uno de estos son eventos donde tenemos que tener en cuenta todo el entorno intraoperatorio. Si en la práctica podemos enfrentarnos con unas situaciones de estas que pues no son frecuentes, pero eventualmente se pueden ver. Tenemos un paciente con 4 tipos de dispositivos: un marcapaso gástrico, un estimulador espinal, una bomba intratecal y un estimulador vesical. Y ya como podrían ver, también tiene su cirugía de columna. Es un paciente que eventualmente que nos vemos enfrentado a un manejo anestésico complejo. ¿Y qué puede salir mal cuando nos enfrentamos con este tipo de pacientes que tienen estos dispositivos? Básicamente,
la interferencia electromagnética es nuestro mayor temor, porque eventualmente eso puede generar alteraciones sobre el tejido eh, que eventualmente pueden llevarnos a unos daños y a unas lesiones importantes. Pero pues también nos vemos enfrentados a otros sistemas, contaminación o infección, disfunción de estos dispositivos. Y eso es lo que vamos a charlar hoy. Nos enfrentamos generalmente a múltiples escenarios. Generalmente la anestesia en quirófanos pues realmente ya tenemos el paciente que llega a cirugía con el dispositivo. Algunos lo vamos a hacer desde el parte de emergencia y el otro desde la parte programada, pero realmente hay otros escenarios que se van incrementando. El doctor Álvarez también hablaba, el 7% de la población mundial va a resonancia y eso ya es un ambiente fuera de quirófanos en donde nos vamos a ver enfrentados. También el paciente que va hacia radioterapia. Y el objetivo principal es evitar riesgos en estos tipos de pacientes, haciendo relevancia en que la interferencia electromagnética puede afectar este tipo y los resultados que nosotros tengamos es de cómo enfrentamos este tipo de pacientes. Y este tipo de pacientes debe ser visto como un todo. En primer lugar, es un paciente que tiene generalmente comorbilidades que lo acompañan, que eventualmente las bombas usan algún tipo pues de medicamentos para su efecto analgésico, y el estimulador también pues implica que le genera un control de síntomas importantes al paciente. Pero este paciente debemos enviarlo, mirarlo en conjunto. El anestesiólogo tiene que hacer plan de intervenir con el cirujano, con enfermería, con instrumentación, con el representante de la casa fabricante, porque eventualmente en ese preoperatorio tiene que involucrarse todo un equipo interdisciplinario. Tenemos que tener datos del dispositivo, qué tipo de dispositivo es el que tenemos y qué fue el que motivó a llevar este dispositivo. Si eventualmente el paciente tiene un manejo de ese dispositivo, sabe prenderlo, sabe apagarlo. Generalmente estos tipos de pacientes manejan muy bien pues estos dispositivos. Algunos tienen varias formas de manejarlo, y, y el representante de la casa generalmente está muy pendiente sobre este tipo de variaciones que el paciente tiene. Generalmente también el intervencionista que lo colocó hace un seguimiento, y ese seguimiento es con cierta frecuencia, que eso significa que hay oportunidades de que el paciente tenga una información clara sobre su dispositivo, que hay que evaluar dónde está ubicado, la parte anatómica, y eventualmente si podemos tener información sobre en dónde están los electrodos y dónde está el generador, para evitar tener cerca la placa de estas áreas, para evitar esa interferencia electromagnética que es la que nos preocupa. En estas imágenes tenemos un dispositivo, un neuroestimulador espinal al lado izquierdo. Entonces tenemos una placa AP y tenemos una lateral, en donde implica que el generador está en la parte inferior. Hay un cable que conecta del generador de energía hacia el electrodo, que está localizado y se inserta por la zona interlaminar de T12L1, que podemos mirarla en esta lateral, y como las puntas del electrodo en las flechas blancas se localizan casi a nivel de T4 y T5. Estas imágenes también, como en la parte central, nos pueden llevar a identificar si hay algunos problemas con los electrodos o con los cables que van hacia los electrodos. Aquí en esta imagen central tenemos una fractura de ese cable, y eventualmente es un cable que debemos reemplazar. Al lado derecho tenemos una imagen
con un tipo de paleta diferente. Es un estimulador medular tipo paleta que implanta el neurocirujano con una parte quirúrgica. Y esto va a ser importante cuando tomemos decisiones anestésicas, porque si ustedes ven, la parte de inserción del electrodo percutáneo del lado izquierdo está a nivel de T12L1 y eso que nos libera en parte importante la columna lumbar para pensar en anestesia subaracnoidea, pero nos bloquea ese espacio peridural de allí hacia arriba porque tenemos los electrodos, esos electrodos también generan algún tipo de fibrosis y esa fibrosis va a hacer que probablemente una anestesia peridural en esta zona no esté tan indicada. Mientras al lado derecho tenemos el sistema de paletas. Si miramos detenidamente, el cable ingresa casi por una zona torácica de más o menos T6. Eso significa que de ahí hacia abajo el espacio peridural no está tocado y eventualmente podemos trabajar en anestesia peridural en esta zona. Frente a las indicaciones generales básicamente vamos dirigidos a que el estimulador debe apagarse antes de la anestesia. Sin embargo, vamos a ver que generalmente la recomendación es primero bajarlo a los niveles basales antes de apagarlo, precisamente para evitar que con los estímulos electromagnéticos pueda encenderse y pueda modificarse en el intraoperatorio, que si se enciende inadvertidamente, eventualmente no tenga ninguna alteración sobre el paciente. Las bombas son los dispositivos que una vez iniciados no se paran sino hasta el término de la batería, pero sí podemos ajustar la dosis de infusión al mínimo. Pero eso básicamente significa que eventualmente debemos, apenas termine el procedimiento, iniciar nuevamente y eventualmente durante ese término aumentar el número de dosis analgésica para poder que el paciente que no maneje un síndrome de abstinencia. Es muy importante lo que hablábamos tanto en la bomba como en el electroestimulador, disminuirlo a la menor dosis posible, a la amplitud menor en el estimulador por si hay un encendido inadvertido. El neuroestimulador apagarlo y posteriormente hacer una reprogramación, que eventualmente esa reprogramación el paciente tiene los elementos para poder realizarla. Frente a los riesgos de infecciones, son los mismos riesgos, que no implica que se cambien los antibióticos profilácticos que tiene en protocolo cada institución, pero sin embargo, si nosotros vamos a tener alguna manipulación cerca a los cables o cerca al generador, realmente sí tenemos que tener una asepsia y antisepsia muy estricta para evitar llevar infecciones a estos niveles que pueden ser infecciones de difícil control posteriormente. Y en el intraoperatorio, pues realmente es un equipo y todo el equipo tiene que estar informado, tanto la instrumentadora, la enfermera, porque eventualmente nosotros vamos a tener que evitar que los diferentes partes de ese elemento, sea el generador o sea la bomba, el cable o los electrodos, puedan estar estimulados y llevar un daño hacia el tejido. Entonces, eventualmente, tanto en la monitoría como en la localización de la placa del electrobisturí, debemos tener cuidado y si todo el equipo está sincronizado, realmente podemos evitar que haga algún daño. Igualmente tenemos que tener un control estricto de la temperatura y de la humedad pues, de la sala para evitar la estática eléctrica, que es otra de las situaciones que puede pasar y que pueden haber descargas que puedan hacer un recalentamiento de estos sitios y afectar el tejido. Frente a cómo podemos llevar el paciente y el tipo de anestesia, realmente la anestesia neuroaxial no está contraindicada, simplemente tenemos que tener cuidado en
que la localización anatómica, tanto de uno como de otro, como vimos en las radiografías, el neuroestimulador, generalmente cuando intentamos la vía percutánea, el neuroestimulador, generalmente entramos a niveles lumbares altos, generalmente en L1-2 o en T12-L1, y con vía fluoroscópica ascendemos los electrodos hasta el sitio target que necesitamos, y de allí sale fuera del eje axial a conectarse con los cables que van hacia el generador. Entonces, nos queda para anestesia subaracnoidea todo ese espacio lumbar libre. Entonces, realmente que la raquidia no está contraindicada en esta zona. Si vamos realmente con que la dificultad con la bomba intratecal es un poco mayor, porque realmente la inserción de estos catéteres generalmente los hacemos lumbar bajo, y hacemos lumbar bajo básicamente es porque como entramos con la aguja que direcciona la entrada del catéter al espacio subaracnoideo, no deseamos hacer un trauma sobre médula. Entonces, generalmente esos ingresos lo hacemos bajo, casi generalmente sobre L4-5. Y esto permite que tengamos como menos espacio hacia abajo para la inyección subaracnoidea, que eventualmente podemos evaluar un poco más. Si tenemos un ecógrafo, podemos estar más seguros frente a eso. Pero la ventaja de la bomba intratecal es que, como no actuamos sobre el espacio peridural, tenemos todo el espacio libre para poder ejercer alguna anestesia de estas características epidurales, y ahí podemos hacer inserciones de catéteres para anestesia. Y lo otro es la anestesia regional periférica. La anestesia regional periférica, el avance de la ecografía nos ha ayudado de una forma importante, porque así evitamos traumatizar los cables y eventualmente hacer algún tipo de daño sobre estos elementos que hagan disfuncionar posteriormente eso. Y algo relacionado con esto es que, como el doctor Álvarez habla, el neuroestimulador también usado en los bloqueos puede hacer algún estímulo, o hacer sensar algún cambio si si el estimulador está encendido. Por eso que la recomendación es apagar estos dispositivos intraoperatorios. Y realmente la problemática nuestra es, como anestesiólogos, nosotros debemos proteger a nuestro paciente. El cirujano debe estar enterado de la situación y debe saber que cuando se usa el electrobisturí, presenta una corriente eléctrica de alta energía, y que eso puede llevar a recalentamiento, dañar los cables de conducción o alterar el dispositivo. Generalmente tenemos dos tipos de electrodos, también lo habló el doctor Álvarez, de electrobisturí: el monopolar, que es el que más causa mal funcionamiento. Debe evitarse su uso, pero pues en algunas instituciones solo disponemos de monopolar, y entonces toca limitar las ráfagas a menos de 5 segundos, y eventualmente colocar las placas lejos de los cables y del generador. Con el bipolar, la interferencia es mínima y solamente nos preocupa si estamos encima del dispositivo. Generalmente esto no trae alteraciones, y el bipolar es un elemento importante para poderlo usar intraoperatorio y que nos da dar seguridad para no haber ningún tipo de problema. Frente a los eventos cardíacos, las interferencias electromagnéticas pueden alterar el electrocardiograma de superficie. Entonces, pues nosotros en el monitoreo también tenemos algunos monitores que eventualmente tienen filtros y nos ayudan con esto. Pero eventualmente cuando vamos a usar algún tipo de cardioversión, tenemos que estar pendientes de estar retirados de estos elementos. O eventualmente cuando hacemos algún tipo de procedimientos con ablación, como habíamos hablado, los escenarios cada vez van siendo más amplios. Hay ablación tanto cuando estamos haciendo procedimientos cardiovasculares, o eventualmente ahora estamos haciendo ablación por radiofrecuencia de tumores sólidos, tanto a nivel óseo como a nivel hepático o a nivel pulmonar. Entonces, eventualmente
en esta evaluación tenemos que manejar una conducta segura para evitar que no hayan alteraciones en estos dispositivos. Realmente es importante y la charla va definida a que en lo posible el dispositivo debe estar apagado realmente. Generalmente manejar programas donde se usen dispositivos de electrodistribuido en modo bipolar si es posible y si eventualmente hay necesidad de hacer implantes. A veces tenemos pacientes que tienen un implante no cardíaco y eventualmente por sus características, por su edad, necesitan un dispositivo cardíaco y eventualmente se van a encontrar a ambos dispositivos allí. Los generadores deben estar separados y generalmente se usan en lados contrarios. En el posoperatorio, pues revisar la integridad física pues, del sistema, que no hayan habido quemaduras, porque el paciente, pues realmente debemos garantizarle la seguridad y si eventualmente hubo algo, pues nosotros debemos ser los primeros en avisarle al paciente lo que pudo haber pasado. Hay unas situaciones específicas que nos vamos a ver enfrentados y en esa está en primer lugar lo más frecuente que nosotros tenemos, que es la cesárea, y otra vez volvemos al término. En el caso de las cesáreas que tienen bombas intratetales, tenemos todo el espacio libre hacia arriba para peridural y la peridural es una buena técnica. Y eventualmente los neuroestimuladores, pues tenemos toda la columna lumbar hacia abajo y podemos actuar con cierta liberalidad para la punción subaracnoidea. La diferencia básica es que hay algún tipo de electrodos que se baja hacia parte sacra y eventualmente allí sí, probablemente si vamos a utilizar parte subaracnoidea, debemos guiarnos por ecografía. Entonces, pues básicamente en eso fue lo que se habla sobre cesáreas. Y el otro escenario importante es que cada vez nos están llamando más para resonancias, para atender los pacientes de resonancia en los diferentes niveles. Y son pacientes que eventualmente por sus patologías o por sus comorbilidades, generalmente o no toleran las posiciones o eventualmente son ansiosos y tenemos que darles algún tipo pues, de sedación o a veces anestesia general en estas instancias. Hay tecnologías compatibles, cada vez hay un desarrollo mayor. Medtronic, y Boston y St. Jude, que son las tres principales que estamos manejando aquí en el país, tiene ya tecnologías compatibles con resonancia, pero sin embargo, nosotros debemos hacer hincapié en que tenemos riesgo, el consentimiento informado es importante frente al paciente y el paciente tiene que saber qué es lo que puede pasar. Y entonces, generalmente eso lo debemos anotar cuando hagamos que la lista pues, de chequeos, tener esos consentimientos y que el paciente tenga entendido a qué se está exponiendo. Generalmente con las bombas intratecales se prefiere lo mínimo no llevar hacia resonancia, así tengan que las últimas pues, de Medtronic estén con una buena aceptación y una tecnología más asequible a manejo con resonancia. Sin embargo, la posibilidad de que los magnetos y que las diferentes válvulas puedan movilizarse por la resonancia es un motivo de que nosotros debemos primero bajar al mínimo el accionar de las bombas y eventualmente hacer el procedimiento en el menor tiempo posible porque realmente muchas veces el que nos dice es el paciente si le está molestando o no, pero si lo tenemos con una sedación muy profunda o con anestesia, vamos a perder ese límite de seguridad que el paciente nos da.
Entonces, lo mismo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta con el resonador frente al estimulador? Entonces, apagar el estimulador. Generalmente los resonadores entre 1 a 3 teslas, los nuevos estimuladores vienen preparados para poder usarse en este tipo de resonadores. Y la bomba, pues generalmente nosotros tenemos la gran mayoría de bombas nuestras aquí son Medtronic. Hay unas Prometra que ellos indican que debe retirarse, pero realmente es algo engorroso porque eso significa tener un kit específico, pero eventualmente en eso si la resonancia se necesita debe desocuparse porque la posibilidad que disfuncione y que haga un envío masivo de medicamento al espacio subaracnoideo es bastante importante. Tener en cuenta si hay un procedimiento largo, que puedan haber síndromes de abstinencia y eventualmente nosotros debemos dar medicación complementaria en esta zona. El otro escenario es los pacientes oncológicos. Las zonas de radioterapia, eventualmente hay pacientes que necesitamos sedarlo. Afortunadamente son procedimientos rápidos, pero eventualmente tenemos que tener cuidado sobre el generador o sobre el dispositivo. Generalmente se debe apagar el neuroestimulador con la bomba. Generalmente con solo tener un escudo de plomo podemos hacer tranquilamente su radioterapia. Generalmente son dosis cortas y espacios cortos que se pueden manejar sin mayor dificultad. En el TAC, cuando hay altas dosis de radiación, puede haber cesación de choque y llevar a disfunción de ese dispositivo. Igualmente, la recomendación es apagar el dispositivo. La bomba sí realmente se ve expuesta a este sistema y tenemos que estar con la reprogramación posterior a ella. Lo que habíamos hablado con el doctor, que habló el doctor Álvarez también, hay que evaluar la interacción que puede tener un dispositivo no cardíaco con un cardíaco y eventualmente, generalmente las pruebas son las que nos van a dar cuando el paciente tiene ya el electrodo colocado, es durante la práctica ver qué tanto pueden equipararse los dos sistemas. A veces, como miramos, la localización de los electrodos están en zona torácica y eventualmente puede haber interferencia allí y eso puede llevar incluso a tomar decisiones de retirar el neuroestimulador. Hay otros elementos que deben tenerse en cuenta que habíamos hablado también. Los bisturís que tienen que ver con diatermia, con radiofrecuencia y con ultrasonido. Y cuando hacemos ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y una parte importante también es la litotricia. Nosotros tenemos un número de pacientes importantes con patología de cálculos y la litotricia generalmente tiene que estar retirado realmente tanto del generador como de los cables. Entonces, eventualmente sí necesitamos saber si el paciente eh, está estos elementos dentro del camino de la litotricia, sí no deberían realizarse realmente. Y por último punto, no es un dispositivo implantable, pero los analgésicos transdérmicos sí nos deben tener en, en ojo abierto porque realmente los parches tienen un alma metálica que puede también generar calor cuando hay esta interacción electromagnética y eventualmente es mejor retirarlos durante el proceso intraoperatorio. Bueno, muchas gracias y quería simplemente hacer que en una emergencia prima la vida del paciente sobre el daño del equipo. Muchas gracias. Doctor Alape, muchas gracias. Cuénteme, doctor. Quedo atento hacia allí alguna inquietud.
Bueno, doctor, doctor Álvarez también nos está acompañando. Doctor Álvarez, Sí, señor. bueno, ¿Cómo no? Sí, doctor. bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Por acá hay una pregunta para el doctor Álvarez, donde nos dicen, ya habíamos hablado, todos los pacientes con cardiodefibrilador que van para cirugía deben ser llevados a reprogramación para pagar las terapias. Esa creo que había quedado clara, doctor. Sí, sí, una de las recomendaciones es que los pacientes que van a ser llevados de forma electiva, idealmente deben ser apagadas las terapias para el cardiodefibrilador. Digamos que es lo ideal, es lo ideal, a menos que sea, como les decía, una cirugía de urgencia y el paciente, pues podemos utilizar la estrategia de utilizar el imán sobre el generador. Bueno, hablando del imán sobre el generador, aquí me preguntan que si estamos en un segundo nivel, es una cirugía urgente y no tenemos la disponibilidad del imán, se deben remitir estos pacientes si la urgencia lo permite. Se pone, es una situación complicada, ¿no? Sí, sí, yo creo que en todo caso hay que individualizarlo. Pues, por ejemplo, si es una cirugía de emergencia y no hay disponibilidad del imán, pues yo creo que ahí ya el cirujano y el anestesiólogo determinan si prima la vida del paciente. Entonces, ¿qué se puede hacer eventualmente? Lo que decíamos, mirar el monitor, mirar si tiene ritmo intrínseco el paciente, si tiene, cómo está la frecuencia cardíaca y dar la recomendación al cirujano. En ese caso en particular, si es una emergencia de vida o muerte que no da para remitir el paciente, utilizar ráfagas cortas y ciclos cortos. Si da el tiempo para remitir el paciente y definitivamente no hay disponibilidad de un imán, pues esa es una opción. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que nos debe quedar de esta conferencia es que el imán es un implemento muy sencillo de conseguir y que hay que tenerlo disponible en todos los servicios de salas de cirugía. Bueno, gracias, doctor. O sea que nosotros también tenemos que tratar de que nos suministren estos insumos en salas de cirugía, así sea un segundo nivel. Doctor, me queda claro en lo que usted nos mencionó, que son un paciente que va para una cirugía programada, que tenga un marcapaso, un dispositivo cardíaco implantable, debe tener una valoración por electrofisiología los últimos 3 meses antes de la cirugía. Sí, doctor. Idealmente, la recomendación es que todo paciente, la valoración, la revisión del marcapasos es un acto de valoración preanestésica. Por eso, digamos que hacía mucho hincapié en ese sentido. En los últimos 3 meses que tengo una reprogramación del dispositivo, donde se evidencie que la longevidad de la batería tenga por lo menos un año y que no haya defectos de captura, que tenga una buena longevidad y que no tenga alerta ni arritmias de nada. Es decir, por lo menos 3 meses antes que tenga una reprogramación. Es lo ideal. Bueno, acá hay una pregunta donde nos mencionan que los fármacos anestésicos por sí solos pueden tener algún efecto sobre el funcionamiento de los dispositivos intracardíacos. Y nos colocan el ejemplo de un paciente con un CDI llevado a una colangiopancreatografía bajo sedación, por ejemplo, opioides, me imagino, o dexmedetomidina. Y muchos de los medicamentos anestésicos, tanto inhalados como intravenosos, pueden tener efectos en el microambiente del electrodo y la interfase con el endocardio y su endocardio. Entonces pueden haber interferencias, sobre todo de efectos de captura, Sin embargo, por eso es importante la revisión del dispositivo en los últimos 3 meses. No es una condición de Nesquanon, es muy raro que eso ocurra, pero una de las causas de disfunción del marcapasos en esos casos puede ser el uso de anestésicos, pero realmente no es muy frecuente que ocurra, pero sí hay que tenerlo en mente y tenerlo en consideración, que no es una contraindicación que se haga, pero sí es para considerarlo.
Bueno, doctor, hay ocasiones en que son procedimientos que se consideran de bajo riesgo, como una artroscopia, por ejemplo. Esos pacientes, si el paciente es dependiente del marcapaso, se debe de todas maneras reprogramar a un modo asincrónico o el paciente, o qué debemos hacer ahí, doctor? Si es dependiente, se Es supone que Sí, ahí es por eso importante la reprogramación. Es decir, el paciente no hay necesidad de que haya justo antes del procedimiento una modificación. Por eso es importante que el paciente acude a la consulta de electrofisiología, exprese que va a ser llevada una intervención, en este caso particular la artroscopia. Nosotros sabemos que si el paciente va a ser llevado a cirugía, nosotros reprogramamos el paciente en modo bipolar. Usualmente miramos cómo están los umbrales, incrementamos un poco más las salidas con el objetivo de que garanticemos una estimulación efectiva durante el procedimiento. Entonces nosotros dejamos sencillamente programados con unas salidas un poco mayores, segura. No necesariamente hay que reprogramarlo en modo asincrónico. Ahí miramos en la conferencia que mirábamos varias cosas, si el paciente se encuentra en ritmo sinusal, tiene ritmo propio, si está estimulado todo el tiempo o si tiene un desfibrilador. Entonces, si en este caso va a ser llevado a un procedimiento de bajo riesgo, como es un artroscopio, pues uno sencillamente lo reprograma en bipolar con incremento de salidas y ya, si el anestesiólogo por lo menos nos solicita aumentar la frecuencia cardíaca a 80 latidos por minuto para el procedimiento, nosotros lo hacemos, hace su intervención y después de manera ambulatoria o si es factible intrahospitalariamente se vuelve a reprogramar. bueno, doctor, me preguntan acá, creo que eso ya no quedó muy claro, si tiene primero una cosa, el imán nosotros lo podemos colocar para ver cómo responde el paciente al imán, ya teniéndolo monitorizado en salas de cirugía, y al terminar la cirugía, si nosotros quitamos el marcapaso, se supone que el paciente regresa a su ritmo de programación, el software del marcapaso. Entonces, no debería haber un servicio de alguien disponible para reprogramarlo, ¿cierto? Sí, doctor. Como mirábamos, el imán sirve para muchas cosas. Uno, para la cirugía de emergencias, que digamos que es el concepto, digamos que más útil en ese caso, en ese sentido. Dos, si el paciente, ustedes lo pueden probar, ustedes cuando el paciente está en sala de recuperación o está en sala de cirugía, háganlo nada más por ejercicio, colóquenle el imán encima del generador. Así no haya empezado la cirugía y fíjense en el monitor. Ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente el dispositivo, la gran mayoría de los dispositivos se conmutan a un modo de simulación asincrónico VO o DO, de una manera instantánea. Entonces, ustedes lo colocan encima del generador y ustedes inmediatamente lo monitorizan. Sirven de una manera indirecta para saber si el dispositivo está funcionando. Quiere decir que el dispositivo tiene una buena batería, una buena longevidad de la batería, se va a activar el modo de conmutación a un modo asincrónico. Uno. Dos, ustedes van a mirar de qué manera está programado de una manera asincrónica, porque ustedes van a mirar si simula aurícula o ventrículo o si tiene solo una espiga ventricular. Y tercero, pues dependiendo de la cirugía que vayan a realizar, ustedes pueden optar por la opción de colocar el imán o no colocar el imán porque el paciente tiene ritmo propio o intrínseco. Pero yo les recomiendo háganlo por ejercicio, miren el monitor y verá que se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es muy cierto y va a ser muy útil a futuro en sus intervenciones. Bueno, doctor, o sea que si el paciente no responde al imán, una de las causas puede ser porque la batería se esté agotando, no necesariamente que no responda al imán. Sí, ahí mirábamos cuáles eran las causas por las cuales el imán no respondía. Primero, la más importante es que la batería esté agotada. Es como la más importante. Entonces, ustedes quieren evaluar si el marcapaso está funcionando o no, colóquenle el imán encima del generador y miren el monitor. O sea, es lo básico. Lo segundo, otra de las causas es porque hay impedancias o el imán no alcanza a hacer buen contacto y activar el modo de conmutación.
básicamente son pacientes que tienen un gran panículo adiposo o que tienen prótesis mamaria. Entonces, en esos casos, no hay un buen funcionamiento del imán ni el algoritmo de cambio del imán. Ahora bien, hay modos, es probable también que sería la cuarta causa, la cual sencillamente el modo de programación de algoritmo del imán no esté activo, que es muy poco probable, porque ahorita casi todos los electrofisiólogos lo dejamos activo y eso viene de fábrica nominal y nosotros prácticamente no tocamos eso porque se puede ver enfrentado el paciente a una cirugía. Entonces, básicamente quitaríamos esa posibilidad de que lo pudieran intervenir de una manera urgente. Entonces, serían como las cuatro causas, los cuatro motivos por los cuales no actúa el imán. Uno, la batería. Dos, prótesis. Tres, mucho panículo adiposo. Y cuatro, que no tenga activo el algoritmo de activación del imán. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor. Esta pregunta es para el doctor Alape. Acá nos preguntan porque es una tecnología nueva para nosotros, lo de las bombas intrathecales y neuroestimulador. Todos esos pacientes deberían inicialmente ir antes de una cirugía a cualquier tipo a una valoración multidisciplinaria. Lo que recomiendan es que vaya siempre a quien implantó el dispositivo para que nos dé las indicaciones para la cirugía, doctora Lape. No, realmente no es necesario. Por eso, o sea, que no es necesario básicamente porque realmente, generalmente el paciente conoce mucho de su elemento, de su elemento y de su dispositivo. Ellos saben cómo prenderlo, cómo aumentarlo. Generalmente tienen varios tipos de modelo para ampliarlo. Y lo otro es que los representantes de las casas mantienen muy encima de la evolución pues, de los pacientes. Si eventualmente hay alguna preocupación por el tipo de cirugía o por el tipo pues, de anestesia para poder localizar dónde dejaron pues, los electrodos y hay alguna duda frente a ese sitio de anestesia regional, sí, eventualmente pues nosotros estamos dispuestos en grupo para atender esa situación. Nosotros tenemos un número de pacientes, generalmente cada grupo que inserta esto tiene como un listado pues, de los pacientes que maneja y tenemos pues la representación frente a eso. Pero realmente lo de estos equipos, el representante de la casa lo maneja bastante bien y tiene una buena relación postventa con el paciente. Bueno, personalmente tuve hace poco un paciente con un neuroestimulador para un procedimiento de una artroscopia. Ese paciente, aunque estaba indicado que se podía llevar al procedimiento sin necesidad de apagar el dispositivo, el paciente insistió en que tenía que ir a la casa comercial a apagarlo. Fue una cosa un poco pues, incómoda porque no sabíamos, pues nos quedaba claro, por ejemplo, yo sabía que lo podía pagar el mismo paciente, pero él no lo quiso pagar. Tuvo que ir a la casa a pagarlo. Igualmente, pues yo no había pasado un paciente con un neuroestimulador de cirugía, entonces era algo nuevo. Y se enfrenta uno a veces a esas situaciones donde el paciente, que como usted dice, conoce mucho el dispositivo que tiene, el costo que tiene y los beneficios que tiene de él, y probablemente pues no quiere que se le dañe o le pase algo a él. Sí, Entonces, claro. uno enfrentaba a esto. Sí, generalmente el paciente que puede tener temor frente a la cirugía, pero básicamente cuando esas condiciones se dan, es porque si nosotros tenemos claro la situación de el equipo y de lo que puede pasar, de pronto eso puede darle más seguridad al paciente. Y el motivo realmente de la charla es que todos estemos como conscientes de esos equipos, cómo se colocan, cuáles son
pues las eventualidades de por dónde hacer, porque probablemente en esa artroscopia lo que se iba era hacer una anestesia regional, creo, ¿no? No, le coloqué anestesia general porque no sabía por dónde iban los cables de eso y al fin decidí darle anestesia general porque no daño un cable de esos y no sé qué pueda pasar. Entonces preferí darle anestesia general, pero son cosas que suceden y se enfrenta a uno y porque no tiene uno conocimiento de lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Ya queda uno con las cosas más claras para un futuro. Sí, varios de estos pacientes también son los pacientes altamente demandantes, ¿no? Y eventualmente, así como él lo podía pagar, hizo ir al de la casa. Realmente muchos de estos pacientes son bastante consentidos, doctor. Sí. Bueno, acá me hacen una pregunta para el doctor Álvarez, ¿no? La cirugía de un paciente que tiene marcapasos se debería realizar en instituciones que cuenten con un cardiólogo o un electrofisiólogo por problemas legales. Pues no hay ninguna, en este momento, no hay ninguna normatividad que así lo indique. Tampoco es una recomendación de las guías americanas, europeas y tampoco de la agremiación nuestra del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Yo creo que si tenemos los conocimientos básicos de cómo manejar ese tipo de dispositivos, que realmente no son muchas, podemos abordarlo de una manera adecuada. Es decir, si estamos en un segundo nivel y el paciente va a ser llevado a cirugía electiva, pues sencillamente se solicita una reprogramación del dispositivo y una de las recomendaciones para que se deben realizar de una manera intraoperatoria. Si es emergencia, pues ya sabemos que es una emergencia y cómo se debe abordar. Pero no existe en este momento una condición sine qua non de que todo paciente con marcapasos deba ser operado en una institución donde haya cardiólogo o electrofisiólogo. Ahora bien, pueden existir otras comorbilidades que sí lo ameriten. Me explico. El paciente con resincronizador y cardiodefibrilador con una cardiopatía dilatada 20% de eyección, diabético, hipertenso y lipidémico con enfermedad coronaria multivaso. Entonces, pacientes obviamente que no deben ser llevados a intervenciones en instituciones de cuarto nivel, de tercero o cuarto nivel. Pero yo creo que existen otras cosas que potencian y les ayudan a uno a tomar una decisión de dónde intervenir, no necesariamente el marcapasos. Perfecto. Doctor, acá me preguntan, insisten sobre el imán. Si cualquier imán sirve. Creo que pues, las casas comerciales son las que deberían o nosotros en salas de cirugía tratar con Medtronic o con Boston, tratar de conseguir esos imanes, pero creo que no es tan sencillo. ¿Qué otro imán le puede servir a uno o tiene que ser uno que proporcionen estas casas comerciales? Doctor, cualquier imán sirve. El de la nevera, el del radio, el del bafle, el del equipo de sonido, cualquier imán sirve. Entonces usted puede ir perfectamente a una ferretería y consigue un imán y cualquier imán sirve. Entonces cualquiera de esos sirve, doctor. Bueno, doctor Alexander, muchas gracias. Bueno, pues ya no hay más preguntas, doctor. Doctor Alexander, le agradezco mucho a nombre de la Sociedad Santanderiana de Anestesia que nos haya acompañado. Al doctor Eduardo Alape, muchas gracias por su participación, por brindarnos toda esta información acerca de estos dispositivos. Cada vez tenemos pacientes más complejos, con más comorbilidad y pues, nos dejan las cosas mucho más claras. En nombre de todos los participantes y el mío propio, muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted, doctor Álvarez. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y cada vez más lo que dice el doctor Puentes, nos enfrentamos a este tipo de procedimientos. Puede contar cualquier duda, inquietud, no tengo ningún inconveniente, doctor.
se pueden llamar y tienen dudas, con mucho gusto, doctores. Gracias, muy amables. Hasta mañana.